Buenas tardes. Soy el padre Osvaldo Carrasco. Me pidieron los amigos de Kairos que les hablara un poquito sobre la Trinidad. Me meten en un problemón porque estamos ya preparándonos para la Semana Santa y bueno, pues hay mucha chamba pero bueno, pues es un tema importantísimo que hay que tratar de explicarlo, sabiendo que siempre vamos a quedar cortos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues para no errarle, lo más seguro siempre es irnos al Catecismo de la Iglesia Católica. Dice en el número 234. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. O sea, no estamos hablando de que parece un misterio, es el misterio. Siempre va a haber algo que quede más allá de lo que nosotros podemos comprender. Siempre que se habla de la Trinidad, es imposible dejar de hacer referencia al pasaje de las Confesiones, donde San Agustín nos cuenta que estando él buscando y reflexionando una forma simple de explicar la Santísima Trinidad en las playas, creo que de Ostia, se encuentra con un niño que hizo un hoyito en la playa y estaba acarreando agua del mar a ese hoyito y le pregunta, ¿qué es lo que estás haciendo? Pretendo meter todo el agua del mar en este hoyito. Y le dice, San Agustín se ríe, ¿verdad? Dice, pues que no te das cuenta que el mar es inmenso y que ese hoyito es muy chiquito. Y entonces el niño le responde, ¿y tú no te das cuenta que Dios, el misterio de Dios es inmenso y que tu capacidad es pequeñita, que es más fácil meter la inmensidad del mar en este pequeño agujero que mm, meter la inmensidad de Dios en tu pequeño entendimiento? Entonces, partiendo desde ahí, vamos a tratar de hablar de lo que la iglesia habla, siempre tomando en cuenta que pues que es más lo que se nos escapa que lo que podemos comprender, pero también tomando en cuenta que el mismo San Agustín escribió un libro así de grueso, ¿verdad?, sobre la Trinidad, totalmente recomendado. Entonces, es el misterio, es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe, es la luz que los ilumina. Si hablamos de la Santísima Trinidad, de ahí podemos partir para entender la cristología, para entender la mariología, para entender la Eucaristía, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes quieran. El primer misterio que tenemos que comprender será siempre el misterio de la Santísima Trinidad. En la enseñanza más fundamental y esencial de la jerarquía de las verdades de la fe, toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres, los aparta del pecado y los reconcilia y une consigo. Entonces, bueno, pues si analizamos esta cita, es precioso, ¿verdad? Entender este, mm, cómo la revelación, desde la revelación natural hasta la revelación sobrenatural, el Antiguo Testamento en cada una de sus partes, el Nuevo Testamento no es más que ir quitando velos que nos ayudan a comprender. Sin embargo, bueno, pues siempre nos queda más por comprender que lo que ya hemos comprendido. En el número 237 afirma el Catecismo de la Iglesia Católica que la Trinidad es un misterio, es el misterio, ¿verdad? La Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto, uno de los misterios escondidos de Dios, que no pueden ser conocidos sino revelados desde lo alto. Aquí sí, ¿verdad? La revelación natural, nadie hubiera llegado a la comprensión de la Santísima Trinidad de no ser por la revelación sobrenatural. La revelación natural se queda corta, no nos habla de un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, que es tres personas
distintas en una sola sustancia. Entonces aquí tendríamos que recurrir a aquel catecismo que llevamos muchos cuando éramos niños, el así llamado catecismo de la carita, que era a base de preguntas y respuestas. ¿El Padre es Dios? Sí, el Padre es Dios. Bueno, primero, ¿cuántos dioses hay? Hay un solo Dios. ¿El Padre es Dios? Sí, el Padre es Dios. ¿El Hijo es Dios? Sí, el Hijo es Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ¿hay tres dioses? No, es un solo Dios en tres personas distintas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquello que nos aprendimos de memoria hace mucho tiempo, bueno, pues es momento, ¿verdad?, de sacarlo para poder comprenderlo. Si no se lo sabían, porque tal vez llevaron otros catecismos más fresas, pues a veces también sirve memorizar algunas cosas. Entonces, en Juan 10:13 nos encontramos con un Jesús que le ora al Padre eh, para que les mande a los apóstoles otro paráclito que les explique todas las cosas. Entonces, esa cita es importantísima porque en esa cita se revela cómo Jesús habla de tres personas distintas, de Él, del Padre y del Espíritu Santo, que es otro, ¿verdad? Aparte de Él, otro que intercede y que también explica. Entonces, cuando Jesús nos envía como iglesia a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la referencia que se hace al propio bautismo de Jesús, donde obviamente el Hijo aparece el Espíritu Santo en forma de paloma y aparece el Padre en la voz que dice, este es mi Hijo amado. Entonces, eh, por ahí podemos empezar a comprender, ¿verdad?, de dónde surge la meditación que la iglesia hace de la Santísima Trinidad, que poco a poco irá utilizando el lenguaje de cada época para ir profundizándolo. Entonces, bueno, pues es importantísimo, ¿verdad?, entender que en el mismo evangelio, aunque no se utilice la palabra Trinidad, sí se utiliza aquello en lo que nosotros los católicos creemos. Entonces, en el número 238 dice: la invocación de Dios Padre, de Dios como Padre, es conocida en muchas culturas. Y entonces, bueno, pues nos hace un recuento de no solamente el pueblo judío, sino otros pueblos que utilizan la palabra Padre para referirse a Dios por todo lo que implica, ¿verdad? La autoridad de Dios, Dios que es como un principio, que hay una jerarquía y y entonces Jesús revela a Dios que Dios es Padre en un sentido nuevo. Esto es el número 240. Es no solo, no es solo en cuanto creador, Él es eternamente Padre en relación a su Hijo único, que recíprocamente solo es Hijo en relación a su Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mateo 11:27. Entonces, los apóstoles van a revelar a Jesús como el Verbo que en el principio estaba junto a Dios y que era Dios. La imagen de Dios invisible, el resplandor de su gloria y la impronta de su esencia. Entonces, para comprender esto, tal vez habrá que remitirnos también a la historia de los primeros concilios, del concilio de Nicea, del concilio de Constantinopla, de otra vez de Nicea, de etcétera, de Calcedonia, y porque cada uno de estos concilios van enfrentándose a realidades de su tiempo, como el paganismo. Los paganos convertidos quieren dar explicaciones desde su visión pagana de lo que sería la Santísima Trinidad. ¿Cómo es esto de que hay un Dios en tres personas distintas? Y lo explican, bueno, pues desde la perspectiva pagana, ¿verdad? A veces creemos que el panteísmo significa la creencia en muchos dioses,
Bueno, pues esa es la forma más mm, fácil de explicarlo, pero hay mucho más. No, el panteísta, por decir los griegos, cuando tienen ese altar al Dios desconocido, al que no tiene nada, no hay una imagen, no hay una historia detrás de ese Dios desconocido, ese era el Dios más cercano a lo que el cristiano cree que es Dios. El panteísta, todos los dioses todos aquellos a los que llama dioses, no son dioses en el sentido estricto de la palabra, no son dioses en el sentido propio de la palabra Dios. El motor inmóvil de Aristóteles se asemeja más a este Dios desconocido y se asemeja más a lo que es la visión de Dios, tanto para los judíos como para los cristianos. Entonces, es ese Dios que está totalmente trascendente, totalmente fuera de nuestro alcance, al que nosotros no podemos conocer, al que nosotros no podemos de ninguna forma agarrarnos. Es el Dios perfecto, es el Dios eterno, es el Dios inmutable, es el Dios todopoderoso. Todos los otros dioses, esos que son antropomórficos, o sea, esos que son celosos, que los pueden matar, que los pueden herir, que se enferman, que se llenan de furia, todos esos dioses, Zeus o Huitzilopochtli o quien ustedes quieran, esos dioses no son dioses en el sentido estricto, porque esos sí los podemos conocer, ¿verdad? Según la visión teológica de estos pueblos. Entonces, esos dioses serían intermedios, pero esos dioses fueron creados, ¿verdad? Hay esa pregunta que luego de repente los muchachos creen que son muy listos y plantean, ¿verdad? Si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Bueno, pues no es más que una trampa de la lógica, ¿verdad? Dios, para ser Dios, tiene que ser increado, tiene que ser eterno, tiene que ser el principio. No puede haber alguien que cree el principio, ¿verdad? Bueno, pero eso pueden investigarlo por otro lado, ¿verdad? Para profundizar. Entonces, todos esos otros dioses son dioses, no son dioses en el sentido estricto. ¿A qué voy con esto? Que la forma pagana de explicar la Santísima Trinidad es Dios Padre, es ese Dios desconocido, totalmente trascendente, y luego está Jesús, que vendría a ser un Dios creado. Se interpreta el libro de sabiduría, creo que es el número 8, donde dice que la sabiduría fue la primera de las criaturas. Como la palabra para sabiduría es logos y la palabra que utiliza Juan en su prefacio también es logos, en el principio existía la palabra o el logos, y la palabra o el logos estaba con Dios y la palabra era Dios y todo fue creado por medio del logos. Entonces se interpreta tomando esos dos libros distintos, que ya en el libro de sabiduría la palabra logos es una palabra que traduce a otra palabra, que la palabra sabiduría. Entonces podemos comprender que están hablando de dos situaciones totalmente distintas, pero la forma de interpretarlo de ellos entonces la primera creación fue el Logos, Jesús, el Hijo, fue la primera creación. Entonces, el, el primer, eh, el Padre es Dios, pero el Hijo no es Dios en el sentido estricto porque fue creado y no es omnipotente, ¿verdad? Es un Dios, así, un diosecito, ¿verdad? Y el Espíritu Santo entonces fue creado a partir del, del, del Hijo. El Padre lo crea a través del Hijo. Y entonces vendrán las aclaraciones, ¿verdad? Que nosotros repetimos en el credo. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, ese homoousius, de la misma sustancia, de la misma naturaleza del Padre. Quiere decir que es la misma naturaleza divina. Y luego dirá del Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Ese y del Hijo es propiamente de la iglesia occidental, de la iglesia romana, el filioque. Y los orientales dirán más bien por el Hijo, creado del Padre, perdón, este, que
engendrado del Padre por el Hijo. Esa es una sutil diferencia, que bueno, pues marca una diferencia, entre la teología católica y la teología, ortodoxa. Pero nosotros desde Constantinopla, a partir de, bueno, también de los papas, vamos, reconociendo eso como confesión de fe, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y entonces de los dos recibe la misma adoración y gloria. Quiere decir que, a diferencia de lo que decía Arrio contra quien se desata el concilio de Nicea, el Padre no es un Dios verdadero y luego el Hijo es un diosecillo y el Espíritu Santo un diosecillo. No. Contrario a eso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios de la misma naturaleza y reciben la misma adoración y la misma gloria. Entonces, aquí no hay dioses de diferentes categorías. Por eso, en la teología politeísta está el Dios motor inmóvil, el Dios desconocido, y luego están todos esos dioses intermedios, unos semidioses, y luego ya el resto, bueno, los seres humanos y el resto de la creación. Y aquí no es así. Está Dios y la creación, ¿verdad? Y en la creación entramos ángeles, entramos seres humanos, perritos, etcétera. Pero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios. Entonces, bueno, pues vendrá la importancia, ¿verdad? De comprender estos conceptos. El número 253 nos dice: la Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad consubstancial. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo lo mismo que es el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza. Cada una de las tres personas es esta realidad, es decir, la sustancia, la esencia o la naturaleza divina. Entonces, cualquiera que diga que el Hijo es menos Dios que el Padre, o que el Espíritu Santo es menos Dios que el Hijo y que el Padre, es un hereje. Y bueno, pues huyan de ahí, ¿verdad? Huyan como si de una relación tóxica. Bueno, huyan de esto, aunque no huyan de sus relaciones tóxicas. Las personas divinas son realmente distintas entre sí. Eso también es importante, aunque es una sola naturaleza, son tres personas bien distintas. Dios es único, pero no solitario. Padre, Hijo, Espíritu Santo no son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre sí. El que es el Hijo no es el Padre, y el que es el Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo. El que es el Padre o el Hijo son distintos entre sí por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo es el engendrado y el Espíritu Santo es quien procede. La unidad divina es trina. Entonces, las personas divinas son relativas unas a otras. Se hablará entonces de las misiones trinitarias. Dios actúa en cada una de las obras. En la creación actúan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero sí es una acción más propia del Padre. En la redención actúan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es una acción más propia del Hijo. Y en la redención el Espíritu Santo se muestra como como el actor más propio, ¿verdad? Pero en la redención también actúan obviamente el Padre y el Hijo. Entonces, esta parte también es interesantísima. El Padre te ha creado, el Hijo te ha redimido y el Espíritu Santo es el que prende esa chispa, ¿verdad? Dentro de ti, que te hace ser cristiano. Y bueno, pues será parte tuya, ¿verdad? Responder y corresponder a la acción del Padre, a la acción del Hijo, a la acción del Espíritu Santo. Ese Dios que viene, que toca la puerta y llama y que quiere entrar y cenar, que quieren entrar y cenar contigo. Entonces,
dice, a los constantinos de, perdón, a los catecúmenos de Constantinopla, San Gregorio Nacianceno, llamado también el teólogo, confía este resumen de la fe trinitaria. Ante todo, guardadme este buen depósito por el cual vivo y combato, con el cual quiero morir, que me hace soportar todos los males y despreciar todos los placeres. Quiero decir, la profesión de fe en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Os la confío hoy, por ella os introduciré dentro de poco en el agua y os sacaré de ella. Os la doy como compañera y patrona de toda vuestra vida. Os doy una sola divinidad y poder, que existe una en los tres y contiene los tres de una manera distinta. Divinidad sin distinción de sustancia o de naturaleza, sin grado superior que eleve o grado inferior que abaje. Es la infinita con naturalidad de tres infinitos. Cada uno considerado en sí mismo es Dios todo entero. Dios los tres considerados en conjunto. No he comenzado a pensar en la unidad cuando ya la Trinidad me baña con su esplendor. No he comenzado a pensar en la Trinidad cuando ya la unidad me posee de nuevo. Qué belleza, ¿verdad? Está en el número 256. Y bueno, les leo rápido el resumen de este mismo capítulo del Catecismo de la Iglesia Católica, que está en el número 261 y siguientes. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Solo Dios puede dárnoslo a conocer, revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. La encarnación del Hijo de Dios, enviado por el Padre en el nombre del Hijo, por el Hijo, del junto al Padre, en Juan 15:26, revela que Él es con ellos el mismo Dios único. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. El Espíritu Santo la misión del Espíritu Santo enviado por el Padre en el nombre del Hijo, por el Hijo de junto al Padre, revela que Él es con ellos el mismo Dios único. Ese ya lo había leído. El Espíritu Santo procede principalmente del Padre y por concesión del Padre, sin intervalo de tiempo, procede de los dos como de un principio común. Por la gracia del bautismo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, somos llamados a participar en la vida de la bienaventurada Trinidad, aquí abajo, en la oscuridad de la fe y después de la muerte en la luz eterna. La fe católica es esta, que veneremos un Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, no confundiendo las personas ni separando las sustancias. Una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo, pero del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, una es la divinidad, igual a la gloria coeterna de la majestad. La majestad. Las personas divinas inseparables en su ser son también inseparables en su obrar, pero en la única operación divina, cada una manifiesta que le es propio en la Trinidad, sobre todo en las misiones divinas de la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo. Entonces, eso fue del Catecismo de la Iglesia Católica. Será muy padre, ¿verdad? Hace muchos años hicimos un curso sobre Cristología. Bueno, fueron un curso en varios momentos, tomando la historia de los concilios. Y bueno, fue muy padre. Creo yo que ninguno de los que lo tomaron se hicieron herejes. Ya eran herejes antes de tomarlo. Ojalá que por ahí ande alguno que lo haya tomado, y si no, bueno, pues ya saben dónde vivo, pueden invitarme a darles ese curso. Creo que también dentro de los temas de estos videos ya tenían contemplado la cuestión de Cristología, entonces qué padre. Entonces, tomando también este libro, que es uno de los libros de cabecera de todo católico, Introducción al Catecismo, de Joseph Ratzinger, el Papa emérito Benedicto XVI. Dice, querer saberlo todo aquí y ahora puede ser una funesta necedad, hablando de la Santísima Trinidad. No podemos saber todo de la Santísima Trinidad. No sabes todo ni siquiera de la persona que vive a tu lado,
menos, ¿verdad? De Dios que, o sea, la persona siempre va a ser un misterio. Aquí estamos hablando de tres personas que son divinas. Entonces, mm, mm, siempre va a ser un misterio, pero qué padre poder adentrarnos a ese misterio. El amor mm, siempre es misterio. Y también eso lo dice en Ratzinger. Dios es como se manifiesta. Dios no se manifiesta como no es. Bueno, son de esas cosas maravillosas que dice este hombre. Dice, verán, ya hemos dicho que el concepto de persona, prosopon, fue condenado, homoousios, de una sola esencia con el Padre, palabra clave, estandarte de la ortodoxia del siglo IV, también fue condenada en el siglo III. Lo mismo pasó con el concepto de procesión y así sucesivamente. O sea, todos estos son conceptos trinitarios, ¿verdad? Persona, eh, misión, procesión, etcétera. Creo que se podría decir que la reprobación de las fórmulas tardías de la fe es connatural, pues solo son útiles porque niegan y por el carácter indirecto que eso implica. La doctrina trinitaria solo es posible como teología impugnada. Esto es maravilloso. O sea, eh, este, eh, la teología se ha hecho a partir de las cosas que no entendemos. Decimos, Dios no es esto. Ok, estamos de acuerdo en que Dios no es esto. Y a partir del Dios no es esto, vamos llegando a lo que Dios sí es. Y obviamente a partir de lo que Jesús nos dice que Dios es. Voy a hacer una observación. Quien estudie la historia del dogma trinitario tal como lo tratan los manuales actuales de teología, hallará como una especie de cementerio de herejías en el que la teología muestra los trofeos victoriosos de las batallas ganadas. Cuidado con eso. Pero las cosas no han sido realmente así, porque todos estos intentos que a lo largo de la historia se han ido excluyendo como aporías y por tanto como herejías, no son simples monumentos sepulcrales de la vana búsqueda humana. No son mausoleos que nos recuerdan lo mucho que naufragó el pensamiento humano. No son tumbas a las que al volver la vista atrás miramos con cierta curiosidad que no sirve para nada, porque cada herejía es más bien la clave de una verdad que permanece y que ahora tendríamos que juntar con otros enunciados válidos, porque si la separamos de ellos tendríamos una idea falsa. Es decir, esas expresiones no son monumentos sepulcrales, sino piedras de una catedral. Esto es bellísimo, que solo serán útiles si no andan cada una por su sitio, si alguien construye con ellos un edificio. Pues bien, lo mismo pasa con las fórmulas positivas, solo valen para algo si son conscientes de su insuficiencia. Cualquier cosa que nosotros digamos de Dios se va a quedar corta. Entonces, vamos tomando todas estas piedras de las palabras, de la historia de la iglesia, de la historia viva de la iglesia, porque los herejes era gente que quería entender a Dios, era gente que quería entender el misterio. A partir de sus errores es que nosotros hemos llegado a comprender más. La, ahorita se habla mucho, ¿verdad?, de la iglesia después del Concilio de Trento, y se habla mucho del Concilio de Trento, del rito del Concilio de Trento, pero a veces se nos olvida que el Concilio de Trento surge también como una respuesta a las equivocaciones de la Reforma. El Concilio de Trento surge como el movimiento de contrarreforma. Toda la riqueza del Concilio de Trento es una respuesta que es la respuesta correcta a la respuesta incorrecta que Lutero buscó dar a los planteamientos históricos de su momento. Lutero se equivoca, la contrarreforma le atina, pero en el proceso histórico también fue necesario un Lutero que nos dijera muchas de las cosas que dijo Lutero eran ciertas en el sentido de, de lo que denunciaba. Y tan ciertas eran que luego después la iglesia toma cartas en el asunto. La respuesta que da Lutero no es correcta, ¿verdad? Se equivoca garrafalmente, no se me malinterpreten eso. Pero, pero también el que haya existido un Lutero y un movimiento alrededor de él,
pone a girar las ruedas de la historia y pone a pensar a la gente y mueve en los corazones cristianos de ese momento una docilidad al Espíritu Santo y surgen cosas maravillosas, ¿verdad? Entonces, en la rueda de la historia, las herejías, los herejes son necesarios. Y bueno, muchos, sinceramente, la mayoría de los herejes son bien intencionados. Luego, después, algunos serán malintencionados, pero esa es otra historia, ¿verdad? Algunos, como Apolinar, era este hombre que quería defender la divinidad de Jesús y luego termina negando la humanidad, pero su primera intención era muy buena, ¿verdad? Y yo creo que Apolinar está en el cielo. Espero, ¿verdad? Que él esté en el cielo. Le pido a Dios por su alma siempre. Entonces, cada herejía es más bien la clave de una verdad que permanece y que ahora tendríamos que juntar con otros enunciados válidos. Esto que dice Ratzinger es maravilloso. El jansenista Saint-Cyran dijo una vez que la fe es una serie de contrarios unidos por la gracia. ¡Qué belleza! Una afirmación realmente profunda. Con ello formuló en teología lo que hoy en física se llama la ley del pensamiento científico natural. Entonces, recomendadísimo también este libro, ¿verdad? No se los voy a leer todo porque es muchísimo. Me paso a una cita que hace el mismo Papa de Pascal. Dice, en su famoso argumento de las apuestas expuso Pascal estas ideas con una claridad sorprendente y con una incisividad que casi resulta insoportable. Su discusión con su colega ateo llega por fin a un punto en que éste admite que tiene que decidir, pero quiere evitar el salto. Ah, caray. Bueno, tengo que irme porque ya es hora ya me pasé 15 minutos de mi misa y la gente debe estar desesperada. Estoy profundamente emocionado. Bueno, si quieren un tercer libro donde aprender de estas cosas, de una forma muy sencilla, sencillísima, la teología así de a pie. Les recomiendo este libro que es buenísimo, de un autor no tan bueno, pero el libro es muy bueno. Siguiendo el maestro en las botas de un cura de rancho. Ahí el autor dice que el católico de aquí de la diócesis de Nuevo Casas Grandes no sabe mucho de teología, ni de herejes, ni de dogmas y estas cosas, pero sí sabe que vive sumergido en la Santísima Trinidad. Se levanta y dice en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Va al mercado y ve que en la primera compra el vendedor toma el dinero y luego dice en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Se asusta y dice en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Se va a tomar una medicina y en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y así vivimos sumergidos en la Santísima Trinidad. Bueno, que Dios los bendiga. Espero haber cumplido un poquito de lo que esperaban. Caray, duré más de lo que creí. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios los bendiga.